Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Espectadores, mucho más que espectadores, el programa que hacemos desde la AETAE, la Asociación de Espectadores del Teatro y las Artes Escénicas de la Argentina. Programa número 13, hoy con equipo completo y con varias invitadas. Saludo a el maestro Jorge Dubati. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo está el equipo? Una gran alegría hoy poder hacer la entrevista sobre el Grito Sagrado, gran espectáculo. Así es, Jorge. Saludamos a Noralía Sormani. Hola Noralía, ¿cómo estás? Hola, muy bien, acá estamos, felices de estar con estas invitadas. Ujú. Bien, y saludamos a Grisi Santomauro. Grisi, querida, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Muy bien, muy bien. Con todo ese entusiasmo vamos a darle entonces la bienvenida a nuestras invitadas. Como bien dijo el maestro Jorge Dubati, vamos a pensar en voz alta, comentar este maravilloso espectáculo que es el Grito Sagrado, la historia de María Remedios del Valle, que se da todos los miércoles en Itaca Complejo Teatral, allí en la calle Humahuaca, casi Medrano, que cuenta con dirección y puesta en escena de Lorena Romanín, a quien tenemos aquí. Hola Lorena, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Por favor, con una intérprete de lujo, como es Dayana Bermúdez Cortés. Hola Dayana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, bienvenida. Muchas gracias. Y además, Marcela Peidro, que es la responsable de la dramaturgia de este texto precioso, esos espectáculos donde puesta en escena, texto, actuación, todo se confabula, yo diría, para la excelencia. Le doy la palabra al maestro Jorge Duarte para arrancar con la entrevista. Cómo no, me encantaría decir que este espectáculo reivindica una figura histórica, magnífica figura, que es María Remedios del Valle, que también, bueno, está siendo reivindicada históricamente, por ejemplo, con su presencia junto a Belgrano en los billetes de 10.000 pesos, ¿no? Pero a mí me encantaría empezar preguntándole a Marcela Peidro, ¿por qué? ¿Por qué decidió escribir sobre María Remedios del Valle? ¿Qué es lo que la movió a tomar esta figura? Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias por la invitación y gracias por todo lo que dijeron tan hermoso. En realidad lo que me movió a escribir fue Dayana, y Lorena. Dayana, bueno, ella ya te lo va a contar, pero sigue estando muy interesada en la figura de María Remedios del Valle y entonces la contactó a Lore, Lore me contactó a mí y así fue como yo empecé a escribir sobre ella, pero la verdad que el origen fue Dayana. Yo no sabía mucho sabía algunas cosas sobre este personaje, pero la verdad es que justamente como estabas diciendo antes, hay poco, no hay mucha documentación. Cuando ella me llamó, me puse a investigar, estuve buscando y la verdad que hay una cosa súper interesante. Si vieron la obra van a ver que, bueno, ustedes vieron, pero digo los demás, tiene imágenes y tiene dibujos. Hay una cosa que a mí me resultó muy interesante cuando empecé a investigar, que es que no hay en realidad un retrato de ella que sea un retrato fiel de Mm, su persona, porque mm, como no era un personaje al que se le dio importancia eh, luego en la historiografía, no hay nadie que se haya tomado el trabajo de retratarla. Entonces, cuando vos pones en Google, por ejemplo, María Remedios del Valle, te aparecen todas imágenes del estereotipo, digamos, de una mujer negra, con algunas modificaciones, pero la verdad es que no sabemos, como sí podemos saber de San Martín o de Belgrano, claro, eh, cómo eran, ¿no? claro. O sea, Así que en principio, no hay retratos pintados, por ejemplo, como sí tenemos de otros próceres, ¿no? no hay, digamos, no con que la hayan visto y que hayan tratado de ser fiel a la persona real. Claro, Por eso qué hay bárbaro. tantos y se parece a muchas y en realidad ninguna. Eh, Siempre hecho como desde la mirada más, me parece, caucásica. Entonces responde más a un estereotipo de una mujer, de lo que los blancos entienden por mujer negra, que
que por cómo era ella, sus rasgos particulares. Y retomando lo que decía Marcela antes, que el origen de la, digamos, de la idea está en Dayana y Lorena, le pregunto a Dayana, ¿por qué Dayana? ¿Qué te pasa con María Remedios del Valle? ¿Por qué? Bueno, lo que pasó fue que hace 10 años cuando llegué a la Argentina estuve como muy interesada por todo lo que tuviera que ver con la historia de los afrodescendientes argentinos. Y en esta investigación que empecé a hacer con grupos de afrodescendientes argentinos, con varias agrupaciones y bueno, cuando fui conociendo personas y todo esto, me hablaron de María Remedios del Valle y me pareció muy, o sea, una figura muy, muy heroica y muy patriota, me pareció interesante. Y siempre la tuve como en mi mente y en mi cabeza. Empecé a leer un libro que se llama La Capitana, que es de lo poco que hay de ella, de un historiador que se llama Daniel Brión, y ahí pude como conocerla un poquito más, y ahí fue donde me interesé por la figura y la representación de ella. Y termino el ciclo preguntándole a Lorena, y ya paso la palabra a las compañeras y compañeros, pero Lorena, ¿por qué? ¿Qué te movió a vos volver sobre esta figura histórica que además ya tiene su escultura, ¿no es cierto? Hay una estatua en la calle Estados Unidos y Bernardo de Irigoyen que me informaron ayer que ya está restaurada, porque había sido vandalizada, pero la han restaurado, la han corrido un poquito de lugar, ya no está en el mismo lugar donde estaba emplazada. Pero volviendo, Lorena, ¿por qué? Bueno, el motor de todo esto, como dijo Marce, es Dayana, que es quien nos impulsa, digamos, quien impulsa el proyecto. Y después, bueno, cómo no enamorarse un poco de esta historia. Un poco decías esto de que está siendo reivindicada el billete de 10.000 pesos, pero al mismo tiempo cuando nosotros decimos, es como, ¿y quién es? La gente que no sabe quién es María Remedios del Valle? Y decís, la del billete de 10.000 pesos. Y es como, es rarísimo, o sea, termina siendo como casi peyorativo porque la gente ni siquiera sabe bien quién es esa mujer que está al lado de Belgrano. Por suerte, bueno, la obra echa como un poco de luz a esto, pero bueno, un poco me parece muy interesante, digamos, digamos, esto de esta mujer que fue tan importante para nuestra historia y que sin embargo no sabemos nada. Realmente, no solo, digo, yo misma. Como me enteré de muchísimas cosas a partir de la investigación de Marce, digamos, de las conversaciones, de las conversaciones con las compañeras y bueno, nada, eso, muy interesante. Y también muy interesante para mí en relación a tal vez poner en escena un unipersonal, que fue mi primera vez, digamos, y cómo encontrar como el dinamismo en una historia que encima es histórica y que digamos, como que se ancla en lugares que, digamos, por los que había que pasar y cómo darle dinamismo como a la puesta en escena de esto y que más allá de la historia sea entretenida. Y también resaltar lo que dijeron antes que tiene que ver con la grupalidad, digamos, que el teatro es justamente, tiene esto de maravilloso que es como un arte tan grupal donde todos los roles tienen que estar bien hechos para que la cosa funcione, que es algo que me parece hermoso y que está buenísimo darle vigencia, ¿no? Ante toda esta situación de individualismo constante. eh, Eso. Bien. Bueno, le damos la palabra a Noralía o a Grisi. No sé quién quiere preguntar primero. Sí, yo le preguntaría a Dayana, ¿qué vivencias personales te conectan con el tema de la obra? Bueno, es muy fácil conectarme con el tema de la obra o directamente con María Remedios del Valle, porque pues era una mujer, era negra, era revolucionaria y fue extranjerizada también por mucho tiempo. O sea, no fue y es extranjerizada. Mucha gente todavía no comprende que Argentina tiene población afro y que María Remedios era una mujer negra del barrio porteño de San Telmo de Buenos Aires y bueno, y eso, no sé, como que me identifico un poco con eso, porque yo, a pesar de que no soy argentina, me siento muy identificada con la cultura y con todo lo que tiene que ver con Argentina, pero también con mis compatriotas y con mis
o con mis iguales argentinos que son negros, que comparten la misma historia de todos los negros en Latinoamérica. Entonces, no sé, me parece que hay muchísima conexión entre el personaje y yo. Sí, también logras mucha conexión con el público. Yo estuve en la función de ayer, que era una Ah, función mira tú. muy Sí, especial, sí. y se creó un clima impresionante. Ese final fue muy conmovedor. La gente no se quería ir, además quería decirte algo, quería seguir dialogando. ¿Por qué elegiste la Argentina para desarrollar todo tu arte? No, en realidad yo nunca había planeado venir a la Argentina. Vine porque me enamoré de un argentino y fue como que todo me empezó a pasar de casualidad. Yo no era actriz tampoco antes, me formé como actriz en la Argentina precisamente y aquí fue donde empecé como a desarrollar mi carrera como artista. Pero eso nada, o sea, todo me está pasando de casualidad, no era nada planeado. Ah, mirá. Pero, ¿y habías hecho danza en algún momento? Porque tenés un Yo movimiento hice teatro, corporal. o sea, yo hacía teatro desde los 12 años, desde chica, pero Ah, no de ah, esta manera como profesional, si lo podríamos decir. claro, como un hobby, sí, como Claro, lo que te gustaba. claro. Muy bien. Sí, En base a te pasa. esto que cuenta Dayana, digo, sos colombiana, Soy colombiana, sí. y tenés una profesión paralela, sos comunicadora. Soy comunicadora social y periodista, sí, sí, sí. Ujú. Ah, qué ¿Dónde estás interesante. trabajando actualmente? No trabajo como comunicadora, o sí, pero para algunos medios de manera independiente. Por ejemplo, trabajo para la NBA Latinoamérica, haciendo comentarios acerca de básquetbol y, bueno, nada, otra cosa, deportes. Y Ujú. trabajo como actriz publicitaria, trabajo en publicidad. Bien, bien. Noralía, Bueno, sí, sí puedo preguntar. Le quería preguntar a Lorena también, bueno, el tema del vestuario, ¿no? Porque entiendo que en ciertos momentos ese vestuario cumple una función importante, ¿no? En el espectáculo. ¿Cómo trabajaste ese aspecto en esta mujer, ¿no? Mira, nosotras trabajamos con Gabriela Herdelix, que Mm. ya la conocemos, con la escenografía y con el vestuario. Ella es, nada, a mí me encanta trabajar con ella porque, bueno, como con cada parte del espectáculo fue como, nada, ese diálogo que, de nuevo, volviendo a lo grupal, como donde se va construyendo a partir de una escalera, digamos, de idas y vueltas que es difícil pensar en definitiva cómo surge, porque surge de una construcción, como cada cosita, tal vez algo que dice Diana, algo que esté en el texto, algo que, digamos, eso va armando un poco las ideas para mí, o en mi caso de puesta. Entonces, ese vestido es hermoso, o sea, como que, nada, eso, teníamos, o sea, teníamos el vestido como un referente de un vestido que había usado Diana en otra situación y que servía y, digamos, había una idea de como del mundo de lo blanco, digamos, como esto de la supremacía de lo blanco y partimos de esa base. Entonces, el vestuario, la escenografía, todos los objetos que hay en escena, digamos, son blancos y tiene que ver con esto de ella metida en ese mundo. Eh, Bellísimo, bellísimo por otra parte, sí. y bueno, nada, en cuanto al vestuario eso y a partir de también de las proyecciones y de la idea de proyección y de la idea de desdoblarla a ella, que es como que aparece como la idea de las ilustraciones, también está en el texto lo de las heridas y bueno, aprovechando las proyecciones, el vestido, bueno, todo eso, todo lleva a que se armen esas imágenes hermosas y bueno, y lo que ustedes vieron. yo le preguntaría a Marcela Estás muteada, cuánto... sí, estás muteada. Está hablando Grisi ahí, está muteadísima. Ah, perdón, Cris, si no te vi, Ay, adelante. perdón, perdón. No, 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 simplemente decía que la escena de las heridas es extraordinaria, estéticamente es maravillosa y dramatúrgicamente, ay, es muy potente. Está muy bien lograda en la obra. Qué bueno, muchas gracias. Ujú. Yo le preguntaría a Marcela, eh,
cuánto tiempo le tomó todo el proceso de escribir la obra, todo el proceso de dramaturgia y cómo se fue modificando, si es que se modificó al llevarlo, al ponerlo de pie, ¿no? Al llevarlo a la puesta en escena. Bueno, mira, en principio yo estudié filosofía en la UBA y la materia que más me gustó fue pensamiento argentino y latinoamericano, que la daba un profesor que se murió, que es brillante, que se llamaba Oscar Terán. Y entonces el interés como por la historia yo ya lo tenía, no conocía la de María Remedios, pero sí me interesaba mucho y me interesa la historia. Entonces, en principio, lo que quise hacer, y además en unipersonal, que era como difícil contar la historia de alguien que de verdad existió, eso, y además darle algo que fuese interesante, que tuviera algo, la dramaturgia fuese atractiva. Me interesaba la historiografía, como no solamente el personaje, sino la manera en la que se contó ese personaje, la manera en la que la historia la relató. Entonces, para eso necesitaba como dos temporalidades y dos personajes distintos, o sea, una que hubiese vivido en nuestra época y María Remedios. Entonces ahí fue como el desdoblamiento de estos dos personajes, digamos, que van y vienen. Y por otro lado, también, si bien obviamente la historia es sobre María Remedios, eh, vincularla con otros personajes y con otras voces de la historia que fueron y que siguen siendo invisibilizados. Por eso también aparece ella en un momento, habla como Martin Luther King, ahí Lore le agregó a él, a la voz de él. También hay una frase de Evita, que aparecen por algún lado. Bueno, hay otras voces que, que aparecen en la historia porque más allá de contar la historia de ella, la historia personal de ella, me pareció que estaba bueno hablar sobre lo que se hace con determinadas voces y personajes en la historia en general. Entonces ya venía con eso en la cabeza, de Yoruba no sabía nada, la verdad. De hecho, al principio la obra tenía un título que era en Yoruba, al final lo sacamos. Entonces hay otras cosas que sí tuve que investigar porque no sabía, pero la verdad que la escritura en sí no me llevó tanto, sí todo lo anterior, de pensar qué era lo que quería, también hablamos, ¿no? Con Lore, a ver, esto del desdoblamiento, había sombras, una pantalla con sombras para mostrar que luego fueron ilustraciones, pero eh, entonces no fue tanto la escritura, pero sí el proceso anterior. De hecho, en un momento dije no voy a poder hacer nada con esto, y después un día sí, sucedió. Buenísimo. Y yo quería aprovechar para preguntarle a Dayana por un procedimiento ancestral que tiene el teatro, que es ese procedimiento de la invocación a los muertos, ¿no? El teatro como ceremonia de invocación a los muertos, que ya lo tenemos desde la primer tragedia griega que conservamos, ¿no? Los persas con justamente la aparición de el fantasma del emperador persa muerto, ¿no? Y acá vos le estás poniendo el cuerpo a la presencia, a la invocación de María Remedios del Valle. Me encantaría preguntarte cómo sentís esa operación de invocación. Por ejemplo, si se te apareció en algún momento María Remedios, o si soñaste con ella, o de qué manera está presente esa invocación en tu vida. Bueno, tengo que decir que yo aprendí mucho de lo que tiene que ver con la muerte o de cómo los africanos ven a la muerte, porque cuando empecé a estudiar todo lo que tenía que ver con los yoruba para poder ponerle toda la parte espiritual al personaje y armar, digamos, sí, esa dinámica del espíritu y todo eso y de lo religioso. Yo con un amigo que es Yoruba, que era de la religión Yoruba, él era cubano, empezó, digamos, a enseñarme todo lo que tenía que ver con la muerte y todo eso, entonces tuve que amigarme también con lo que conocemos como la muerte, porque sabemos que no somos muy amigos de entender a la muerte como si la entiende esta religión, que es un trascender, que es, o sea, la celebran de alguna manera. Entonces tuve que conectarme con ella de otra manera.
porque al principio me daba temor meterme ahí como en eso. Mm. Y cuando me relajé y empecé a conectarme con eso, hablaba con ella a través de los sueños. Cuando practicaba los textos y todo eso, a través del sueño sí logré conectarme muchísimas veces. Nunca tuve una respuesta para qué te voy a decir de parte de ella, pero yo sí pidiéndole que por favor me ayudara para poder hacer esto. La verdad es que sí. De alguna manera yo hice esto, el ejercicio de conectarme con ella a través del sueño. Ah, qué interesante. Me Sí, sí, gustaría sí. hacerle una pregunta a Lorena. Sí, sí. Sí, Lorena, en tu trayectoria hay una fuerte presencia de temas que tocan lo íntimo, lo familiar, lo afectivo, lo social. ¿Qué lugar ocupa para vos la dimensión política o crítica del teatro? Bueno, para mí todo es política, ¿no? Como que es verdad que yo trabajo mucho con los vínculos, si querés, en el teatro más que nada. También en mis obras hubo, digamos, siempre hay como personajes un poquito, si querés, relegados. Tal vez eso, en escenas un poquito más familiares familiares mucho, quizás. Pero sin embargo, como que siempre está como digamos, reivindica un poco la voz del que queda afuera. En ese punto quizás me parece que eso es súper político en sí mismo y también tiene, digamos, tiene contacto con esta obra. Pero Sí, sí es verdad que es una obra que, digamos, yo la llamé a Marce porque yo me sentí incapaz de escribirla yo misma. Y la verdad que pensé que, o sea, a mí me encanta cómo escribe Marcela y sé que también, digamos, como que yo conocía su inclinación por la historia, por la filosofía y todo esto, y somos amigas además, y por esto la llamé, porque yo no me siento capaz de escribir un texto así. O sea, siento que mi dramaturgia va por otro lado y que también está bien, ¿viste? Como pero bueno, un poco esto que te digo, me parece que cada uno, digamos, hace política desde distintos lugares y a veces es como, tiene que ver con resonancias, pero siempre eso, pienso que todo es político. sí, Eh, de hecho, en esta obra hay momentos, no sé, el momento que si algo huele mal en Buenos Aires, aparece desde el texto, y sí, eso hay varios momentitos que hay como referencias. Ujú. esa es la dramaturga, Sí, claro, sí, sí, por pero supuesto, sí, o sea, pero sí, quería saber vos cómo lo manejabas, cómo lo veías, claro, elegiste de pero acuerdo. pero te referís a este momento político o a qué específicamente. Sí, exacto, a este momento político. Hay algo que, perdón, me meto porque me parece que tiene que ver con lo que está diciendo Lori y con lo que vos dijiste antes de la función de ayer. Vos justo fuiste a la función de ayer, que era 9 de julio, además, era el Día de la Patria. Además, sí, no, era de una Entonces, significación, sí. era mucho. Pero hay algo que sí sucede, ahora escuchándote lo de algo huele mal en Buenos Aires, y, y esto que decía Jorge antes de los muertos que aparecen y para pedir justicia, que es un poco lo que pasa en la obra, ¿no? Eh, pero me parece que sí es algo que yo no voy todas las funciones, pero después me mandan videitos y me cuentan, que sucede, que hay algo que sucede con algunas frases de la obra que son como muy conmovedoras y que pasa algo, yo creo que tiene que ver también con el momento que estamos viviendo actualmente, que está viviendo el Sí, teatro, bueno, por supuesto la Argentina, el mundo, pero el teatro también. Entonces hay algo de eso que se vive, que sucede. A mí me parece que lo que está bueno en las funciones que fui es que hay algo que sucede ahí, es un acto que sucede entre el sí, hay público y algo que Dai, interpela que al espectador de una sí. manera muy particular, sí. Sí, que siempre la lectura es desde hoy, desde Buenos Aires ahora, ¿no? Entonces, me parece que es muy difícil que no tenga una resonancia hoy en día, esta obra particularmente. Sí, yo creo que tanto la actuación de Dai, perdón, bueno, obviamente la dirección y el texto, la intención en las conversaciones era un poco eso, que no se quedara en contar la historia de un personaje que vivió en las guerras de la independencia, sino de traerlo acá, de hacer un diálogo con la actualidad, que sea el presente, lo relevante, digamos. Me gustaría preguntarle a Lorena cómo surgió y cómo fue atravesando la música
a la puesta en escena. Ese es un elemento de la puesta bien interesante, que dice mucho. Sí, totalmente. Mira, como la obra tiene como, es como si estuviera como tiene como muchas cosas hechas así como, preciosamente para mí. Y me parecía que estaba bien, como Diana tiene como su impronta digamos, como actriz y como persona, pues bellísima. Es como que la obra toda, digamos, tomó como ese carácter, me parece tanto la escenografía como la iluminación, todo está como cuidado a nivel, nada, de muy cuidado. Eh, los dibujos, las ilustraciones también, y la música era como otro punto que para mí era muy importante. Todo eso me parece que acompaña y arma y termina como de completar eso, ¿no? Como el texto, la actuación, digo, la obra se podría hacer, bueno, obviamente texto, una actriz hablando, sin embargo, todo eso le da un marco que me parece que acompaña muy bien este relato, porque me parece que lo vuelve un poco objeto, como vuelve a la obra un Ujú, poco objeto, ujú. como No es plástico. un marco caprichoso, no es un marco caprichoso, No es un marco caprichoso. ¿O sí? exactamente. Y No. perdón, Ok. No, y no, no hay, es, No, no no, es, porque a vos te puede no parecer es. que sí, está bien también. No, 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 no no, hay no, problema. para nada, para Y nada. hay Hay un, y algo. hay un momento muy, muy hermoso en el espectáculo, que es cuando se hace una versión del himno nacional argentino con timbales. Me gustaría que hagan una referencia a esto. Yo Mm. pensaba en el libro de Esteban Buch sobre la historia de las versiones del el himno nacional, ¿no? No sé, desde la de Vicente López y Planes hasta la de Charly García, y digo, están aportando un capítulo nuevo en esta especie de versión yoruba, o no sé cómo llamar la versión Tan afro. afrodescendiente. Ahora, Exacto. ahora hablamos de eso. Le quiero como terminar de contestar de la música. Como que estaba la idea de hacer percusión, digamos, de la percusión, había un Ujú. percusionista que obviamente estaba muy ligado con lo negro, con lo afro, y como que yo sentía que necesitábamos como también un poco de cuerdo, un poco de melodía, y me parece que esa conjunción terminó siendo hermosa y terminó como funcionando muy bien. Y con respecto al himno, bueno, un poco lo que dice Jorge, ¿no? Como que empezamos a probar esta cosa, como está referenciado en el texto, el himno nacional, probamos como esta cuestión de como empezar con un himno y meterle los tambores y sí, Sí. quedó algo muy lindo que un poco hablamos en la escuela de espectadores que con Dai tuvimos como ahí nada, como que era, o sea, yo entendía lo que ella le pasaba, como que ella lo sentía como que podía ser tomado como una burla y para mí era justamente incluir la cultura Lo que negro. estaba siendo Claro, dejada fuera. claro, Claro, Así que totalmente. nada, para mí es claro, un claro. hermoso momento y yo creo que para ella también ahora, ¿no, Dai? Sí, sí, claro, ahora tiene sentido. Antes de despedirnos, le damos la palabra a Nora Lía Sormani. Vamos a hacer un paréntesis en el grito sagrado, pero vamos a pensar con Lorena sobre otro de sus espectáculos. Sí, es solamente Lorena y todos sabemos que se vienen las vacaciones de invierno y que bueno, ahí es muy importante darle visibilidad a los espectáculos independientes de teatro para las infancias. Simplemente, y para no irnos de todo el tema, Lorena, preguntarte si tu creación tan bella y con tanto éxito como fue y es Ana y Wiwi se va a presentar estas vacaciones de invierno, si tenían los días y horarios para que quienes nos están escuchando puedan ir. Como ustedes saben, la hemos recomendado en todos los lugares, viene estrenada hace mucho tiempo, pero queremos saber para estas vacaciones si las podemos, quienes no la vieron, la pueden ver. Sí, tenemos confirmadas dos funciones en el CONEX el 25 de julio a las 15 y a las 17 horas. Y vamos a estar en San Fernando en una sala nueva muy hermosa el 1 de agosto. También son dos funciones, me parece. Así que eso es lo que tenemos confirmado al momento. Sí, sí, Muchas esa sala gracias. de San Fernando la conozco, es preciosa y bueno, incentivar esto, ¿no? Que la gente vaya al teatro en los distintos lugares, ¿no? Y sobre todo para teatro para las infancias, que los que viven cerca, los que viven por San Fernando o muy cerquita, pueden
asistir al teatro y trasladarse con comodidad con los chicos. Bueno, nada más eso en esta entrevista que sí tiene que ver con el grito sagrado. Ujú. El teatro al que se refieren debe ser el Otamendi. ¿Sabés que no sé cómo se llama? Pero puede ser, es precioso. Lo fui a Sí, ver el otro es día, el es una Otamendi. locura. Es Sí, el ahí Nora Otamendi, lo es confirma. preciosísimo. Ah, ok, Es ok, ok. preciosísimo. Ujú. Preciosa sala de San Fernando, recién inaugurada, recién inaugurada. Exactamente. Bueno, no sé si el maestro Jorge Dubati, si Grisi quieren preguntar algo más para cerrar este encuentro sobre el grito sagrado, obra que Yo recomendamos calurosamente. solamente pedir que recuerden el lugar, los días, horarios y hasta cuándo va a estar el espectáculo El Grito Sagrado. Que hable la actriz, loco. Más, bueno, nosotros vamos a estar todos los miércoles de julio y agosto en el Complejo Cultural Itaca, los miércoles a las 20:30 horas. Bien, perfecto. Bueno, ha sido un gusto tenerlas, Lorena Romanín, Marcela Peidro, Diana Bermúdez, Dai, como le dice Lorena. Realmente una gratísima experiencia la de poder ver el Grito Sagrado, esos espectáculos que uno quiere ver por segunda y por tercera vez, realmente altamente recomendable y además de una profundidad y de alguna manera saldando desde ese lugar alguna deuda con la historia, alguna deuda con la historia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias por el Muchas espacio. gracias a A ustedes por Gracias, ustedes. todo lo que dijeron. gracias a todos y a todas. Nos Un vemos. Chao, abrazo. gracias. Chao, Gracias. chao. Muchas gracias. Ah, chao, gracias. Bueno, llegamos al último segmento de espectadores, mucho más que espectadores, y llegó el momento del no se lo pierdan. Así que le damos la palabra al maestro Jorge Dubati. Muchas gracias, Pablo. Yo quería recomendar muy especialmente un espectáculo que vi anoche en el Galpón de Guevara, en el barrio de Chacarita, que es la nueva creación de, para mí, uno de los grandes referentes en la dirección y en la dramaturgia, que es Gustavo Tarrío. El espectáculo se llama Menos Detalles y está, digamos, interpretado por Carolina Saade y por Gerardo Porión. Eh, Cuenta una historia basada en un hecho real, que es un viaje a Francia de una productora que viaja con su madre por un festival de títeres y su madre muere en Francia. Y tiene que ver, por un lado, con el dolor frente a la muerte de su madre, pero también con un episodio tal vez más doloroso todavía, que es el regreso a la Argentina después de una enorme cantidad de adversidades y la dificultad de poder contar con todos los detalles lo vivido. Menos detalles tiene que ver con esta idea de la falta de escucha en las otras, en los otros, para que ella pueda contar, el personaje pueda contar lo que le sucedió en este viaje, que estaba pensado como un viaje de placer, de compañía con la madre, y se transformó en un viaje de duelo, en un viaje de tristeza. Tal vez la tragedia no esté tanto en la muerte del ser querido, sino en el descubrimiento de la dificultad de transmitir a los otros y de contar con la escucha de los otros respecto de la experiencia de ese dolor. Realmente me encantó el espectáculo, se está presentando en el Galpón de Guevara, se llama Menos Detalles, tiene un trabajo realmente notable con la música de Pablo Biotti y las canciones de Gustavo Tarrío y Pablo Biotti. Muy especialmente quiero destacar la iluminación de Fernando Berreta, porque hay realmente un protagonismo absoluto en la dramaturgia por parte de la iluminación y muy especialmente también en el trabajo con los títeres, con dispositivos de objetos
generado por Gerardo Porión, que está todo el tiempo, este gran titiritero que está todo el tiempo en escena. Así que recomendamos muy, pero muy especialmente, Menos Detalles, el nuevo espectáculo de Gustavo Tarrío. Muchas gracias, Jorge. Y pasamos al No se lo pierdan del día de hoy de Nora Lías Ormani. Sí, bueno, mi no se lo pierdan de hoy tiene que ver con que vienen las vacaciones de invierno para los chicos y entonces se trata de recomendar aquellos espectáculos que ya están probados, que yo recomiendo y entonces mostrarle una especie de agenda de todo esto que está en cartel hoy y que, como les digo, está probado, es una recomendación. En esta agenda ya hablamos de 24 toneladas, sigue 24 toneladas en vacaciones de invierno, como ustedes saben es a la gorra y los domingos a las 17:30 en el Teatro Beckett, ahí en Guardia Vieja al 3500. Pero también, además de este gran espectáculo que es 24 toneladas, quiero recomendar Fulanos, con dirección de Gerardo Hochman, ¿eh? Fulanos, esta gran obra que se estrenó hace mucho tiempo, que tuvo unas funciones ahora y que yo la recomendé, va a seguir, tenemos la novedad de que va a seguir para toda la familia estas vacaciones de invierno y esto se va a producir eh, el domingo 20 de julio y el jueves 24 de julio a las 15:30 en el Centro Cultural Conex, en Sarmiento al 3100, para toda la familia. Definitivamente un espectáculo, quizá va a ser seguramente el mejor espectáculo de la temporada infantil. Para los que tienen chicos chiquitos, les recomiendo en el Centro Cultural de la Cooperación Los Títeres. En este caso, Marilina y el Mar, del grupo de titiriteros asomados y escondidos, sigue en el Centro Cultural de la Cooperación, en este caso, los domingos a las 16. Así como este espectáculo de teatro negro dirigido por Antoneta Madjarova, que se llama Música Maestro, también en el Centro Cultural de la Cooperación, pero los sábados, ¿no? Y siguiendo en la línea de para los más pequeños, la otra vez recomendé Flotante, que es teatro para bebés. Este se va a presentar en las vacaciones de invierno en el teatro, en la sala, Timbre 4. Luego, como recién recordaba Lorena Romanín, el 25 de julio a las 15 y a las 17 en el Centro Cultural Conex va a estar la hermosa obra Ana Iguigui. Ustedes les comento que, bueno, Ana Iguigui trata sobre una familia, como decíamos antes, todos estos lazos familiares que siempre propone Lorena Romanín en sus espectáculos, pero es una niña y su relación con una vaca que va a ir al matadero, pero que ella no quiere porque, bueno, la ha transformado en su mascota, con una música preciosa y con una escenografía y un despliegue impresionante y un contacto muy interesante con los espectadores niños, ¿no? Ya que empiezan a formar parte, a tomar partido sobre todo aquello que está pasando en la obra. Y un poquito para terminar y no marearlos, de todas maneras les voy a mandar toda esta información en un link. Está Amadeo, vuelve Amadeo, esta obra sobre Mozart, también protagonizada por Daniel Casablanca, en vacaciones de invierno, de martes a domingo a las 15 horas, en la sala Casa Cuberta. Si aquellos que no pudieron verlo, bueno, les recomendamos que lo vean definitivamente. Hay que disfrutar Daniel Casablanca y de todo el despliegue en el Teatro San Martín. Y también recomendar La Sirenita, que está en el Teatro Gran Rex con dirección de Ariel del Mastro. Como verán, esto es solo un poquito de todo lo que se viene en estas vacaciones de invierno en este país tan hermoso y tan grande, ¿no? Así que bien por el Teatro por las Infancias que sigue su curso y apostando a que los niños vean buen teatro. Impresionante, impresionante la cantidad, la calidad de espectáculos y como bien dice Nora Lías Ormani, apenas un porcentaje de todo lo que hay, pero preciosos espectáculos, profundos, realmente. Bueno, muy bien, continuamos con el No se lo pierdan y ahora vamos a escuchar la recomendación de Gris y Santo Mauro.
Sí, esta vez, ni no se lo pierdan, está en sincronía con el de Nora Lía, porque también pensamos en las infancias y por supuesto yo amo que vayan más espectadores a ver danza, así que elegí una nueva creación de Leonardo Reale que se va a poder ver en el Teatro Colón, en la sala principal, y es Sancho Panza, Aventuras en la Mancha. Es una nueva producción del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, o sea que está interpretado por alumnos generalmente desde los últimos años del Instituto Superior y está basado, por supuesto, en el clásico de Cervantes, pero esta vez poniendo foco en Sancho Panza. El protagonista es Sancho Panza, un personaje adorable, tierno, sumamente gracioso, que quiere conquistar a la panadera del pueblo, a Teresa, que es la panadera del pueblo, y por supuesto está acompañado de su amigo Don Quijote. La música es de Ludwig Minkus, interpretada por la Orquesta del Colón, y en verdad es una experiencia maravillosa llevar a los chicos, puede ser, yo diría, a partir de los 4 o 5 años, y es una experiencia no solamente por el ámbito que los rodea, esa sala preciosa del Teatro Colón, además el contacto con los instrumentos, con la música, con las historias de la música, ¿sí? Es una oportunidad única, es muy importante que vivan esta experiencia, ese acercamiento al ballet desde una mirada muy, muy lúdica, con mucho humor. Es importante también la experiencia de expectación desde un lugar muy diferente, con un lenguaje escénico diferente, todos esos vestuarios, esas escenografías, todo eso que se puede apreciar y gracias a los talleres del Teatro Colón y toda esa gente que trabaja. Estuve viendo hace muy poquito Billy Budd también y quedé maravillada de esa ópera. Y es importante que los niños puedan y tengan esa experiencia de acceder y entrar a los clásicos de una manera tan cercana, ¿sí? O sea, esa posibilidad de tener esa manera tan sensible, tan cercana, tan cálida, que los introduce de una manera sumamente fácil. Eso por un lado. Y por otro lado, también en el Teatro Colón, bueno, perdón, voy a decir las fechas. Eh, Sancho, perdón, sí, Sancho Panza, Aventuras de la Mancha, está desde el 29 de julio al 2 de agosto, ¿sí? Eso es, ya dijimos entonces, en la sala principal. Y por otro lado, el concierto sobre almohadones, que también se va a dar, pero esto es en el Salón Dorado. Y es el acercamiento también a la música clásica. Este espectáculo va a ser desde el 13 de julio al 3 de agosto, en distintos horarios según las fechas, pero en general es a las 11, a las 13 y a las 14, con cantantes también del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón y un ensamble instrumental con dirección y arreglos de Pablo Boschimusi, y un repertorio precioso, la flauta mágica, el carnaval de los animales de Saint-Saëns, eh, la sinfonía de los juguetes de Mozart, el dúo de gatos de Rossini, que es en una versión tanguera, también es para que los niños se acerquen, toquen los instrumentos, pregunten, se diviertan, juegan y tengan ese abordaje de los clásicos junto a sus padres, a sus tíos, a sus hermanos, tirados en esos almohadones tan cómodos que ponen en el Salón Dorado. Así que bueno, si pueden, llévenlos y es una recomendación, pero que se las hago muy fervorosamente. Muchas gracias, Grisi Santomauro. Y en lo que a mí respecta, quiero comentarles que continúa en cartel en la ciudad de Buenos Aires un espectáculo, una obra que se estrenó en el año 1972, que se estrenó además con la excusa de ser mostrada en un congreso de enfermedades psicosomáticas que se realizó en el
en un hotel, el Hotel Sheraton de la ciudad de Buenos Aires, y que la audiencia, esa audiencia cautiva de profesionales, de médicos, de psicoanalistas que conformaban el público, realmente quedó muy impactado por esta obra escrita y dirigida por Matus, que realmente ha sido un hito en la década del 70, sobre todo por lo que se decía y también por el trabajo físico que allí se mostraba. Una obra que ha generado, digamos, mucho revuelo por los cuerpos desnudos de los actores, que en realidad aparecen durante unos pocos minutos al comienzo del espectáculo. Pero bueno, estamos hablando de 1972, de otra sociedad, de otro tiempo, y esta pieza de Carlos Matus, escrita y dirigida por Carlos Matus, generó muchísimo revuelo en ese momento. La obra fue surfeando los distintos momentos, los distintos momentos políticos del país, incluso la dictadura militar instaurada a partir de 1976, pero sin embargo la obra siguió en cartel durante muchos años en una sala que se llamaba Teatrón, que quedaba allí en la avenida Santa Fe y Pueyrredón, y luego fue circulando por diversos espacios. No mucho tiempo atrás, Carlos Rottenberg la llevó a uno de sus teatros, a una de sus salas en la calle Corrientes. Se ha podido ver en una sala pequeña en Corrientes y Rodríguez Peña también hace algunos años. La obra continuó su derrotero incluso a nivel internacional, presentándose en algunos otros países. Hoy por hoy la obra se ofrece en el Teatro Empire, así como pronunciamos cotidianamente, en realidad no está bien pronunciado, pero todos le decimos Teatro Empire, esa preciosa sala que pertenece al sindicato de la Fraternidad, si no me equivoco, en la calle Hipólito Yrigoyen y Riobamba, justo detrás del Congreso, una sala preciosa que está muy bien conservada, que ha regenteado Carlos Matus mucho tiempo, luego Antonio Leiva, ambos ya fallecidos, pero que hoy siguen adelante sus discípulos con esta gestión. La lección de anatomía se puede ver en esta sala con una preciosa apuesta que realmente potencia el relato, potencia el texto y nos permite acercarnos quizás a la obra argentina que más tiempo ha estado ininterrumpidamente en cartel y además, como decía, sorteando censuras y distintos momentos del país. La lección de anatomía, la obra que nació en un congreso para especialistas de enfermedades psicosomáticas y que se convirtió en un pequeño gran fenómeno del teatro nacional. Las funciones son algunos sábados y algunos domingos de cada mes, vuelvo a repetir, en esa bella sala que es el Teatro Empire, que también da ópera independiente, que hay que apoyar, una sala que se gestiona a pulmón y que presenta muy buenos espectáculos. Incluso esta posibilidad de la ópera independiente, que no es tan habitual. Bueno, muy bien. Hemos terminado el programa. Un Buenísimo. hermoso programa, como siempre, con grandes invitadas, además, ¿no? Y hablando de esa preciosa obra profunda como es el Grito Sagrado. Bueno, Jorge, nos despedimos. Noralía, Grisi. Muchas gracias, Grisi, gracias, Nora, gracias, Pablo, y por supuesto, muchísimas gracias a nuestros oyentes, televidentes, no sé cómo llamarlos, pero muchísimas gracias. Así es, de este programa, Espectadores Mucho Más Espectadores, que es el programa de la Asociación Argentina de Espectadores del Teatro y las Artes Escénicas. Pueden conectarse con nosotros si quieren por el Instagram aetae.argentina o escribirnos a espectadoresteatrales@gmail.com y también en las redes, por supuesto en nuestro blog y pueden convidarnos con un cafecito también que nos ayuda a sostener esta hermosa asociación. Bueno, un saludo para Excelente. todos e invitamos a todo el mundo a ir en estas vacaciones al teatro, que Buenos Aires es una de las capitales más importantes del mundo en cuanto a la diversidad y la capacidad de sus producciones teatrales. Vayan al teatro. Nos encontramos la próxima semana, si no me equivoco, en el programa número 14. Chao. Abrazo. Chao, Chao. abrazo.